Hola, con este video vamos a ver una serie de 4 en donde abordaremos el tema de el mercado y sus componentes. Lo primero que vamos a recordar es el concepto que vimos al final del tema anterior referido precisamente a lo que es el mercado. Según dijimos, se trata de la existencia de agentes económicos que quieren unos comprar y otros vender, y quienes interactúan y se ponen de acuerdo para llevar a cabo intercambios. Puede que intercambien bienes, es decir, productos o servicios, o también puede que intercambien factores productivos, es decir, recursos naturales, recurso humano, capital físico o tecnología. En cualquiera de esos casos, estos agentes que compran y que venden establecen acuerdos en dos sentidos. El primero se refiere a cuántas unidades, es decir, la cantidad de lo que se va a intercambiar y el precio por cada una de esas unidades que se intercambia. Como dijimos también, en la actualidad los mercados no están necesariamente limitados a espacios físicos, sino que puede haber mercados en Internet donde compramos y vendemos diferentes cosas. Claro, todavía hay mercados que de manera tradicional están sujetos a espacios físicos, pero ya no es esto parte de lo que el mercado implica, de su propia definición, sino que se trata en la actualidad de comunicaciones electrónicas. También dijimos que el mercado está integrado por 4 componentes, que son, en primer lugar, la demanda, que está compuesta por aquellos agentes que van al mercado a comprar. En segundo lugar, está la oferta, integrada por los agentes que van al mercado a vender. Y en tercero y cuarto lugar está el equilibrio, es decir, el acuerdo al cual llegan estos agentes, tanto en la cantidad como en el precio. Aquí vemos una gráfica típica que representa al mercado. Como ustedes pueden ver, allí tenemos los 4 componentes. Una línea en color verde con pendiente positiva que representa la oferta. Otra línea en color naranja con pendiente negativa que representa la demanda. Y como tienen pendientes opuestas, estas dos líneas se cruzan y forman un punto de equilibrio que da lugar a los dos datos del acuerdo, que son el precio y la cantidad. Vamos a estudiar ahora cada uno de estos componentes de manera individual, con objeto de que podamos entender su comportamiento y anticiparlo para tomar decisiones que nos favorezcan. Empezamos, desde luego, con la demanda. ¿Cuál es la lógica del comportamiento de los compradores? Bueno, cuando los agentes van al mercado a adquirir un bien o un factor, tratan siempre de comprar lo más que puedan cuando el precio es bajo. En cambio, si observan que el precio es alto, entonces compran menos. Es decir, que hay una relación inversa entre el precio de lo que quieren adquirir y la cantidad que finalmente comprarán. Lo repito, si el precio sube, estos demandantes quieren comprar menos. Pero si el precio baja, estos demandantes quieren comprar más. A eso se refiere la relación inversa entre estas dos variables, precio y cantidad. Es decir, que cuando el precio se mueve en un sentido, la cantidad se mueve en el sentido opuesto. Esa es la relación inversa.
Y esto se presenta, como digo, en el caso de los demandantes. Ellos son quienes se comportan de esta manera. Para explicar mejor este punto, veamos la siguiente tabla. Aquí voy a representar a la demanda, que tendría un conjunto de compradores sobre, por ejemplo, un bien, digamos un teléfono celular. En esta tabla ponemos 3 columnas. La primera se refiere al dato que vamos a estudiar. En este caso van a ser 4 datos. La segunda columna se refiere al precio que observan estos compradores. Y en la tercera columna, la cantidad representa lo que finalmente van a comprar o quieren comprar a cada uno de los precios que se les informa. Observen que el precio es representado con la letra P mayúscula y la cantidad que van a comprar se representa con la letra Q mayúscula. Bien, veamos las 4 filas de información que tiene esta tabla de demanda. La primera fila la marco con la letra A. En este conjunto de datos, este par de datos que observamos aquí, tenemos un precio de 20. Supongamos que si se trata de un teléfono celular, lo que quieren comprar estas personas, entonces vamos a pensar que se trata de 20,000 pesos. Se le presenta el teléfono celular a ese conjunto grande de compradores y se les informa el precio, que en este caso es 20,000. Bueno, resulta que a muchos de esos compradores quizás les parezca caro, pero a otros no les parecerá tan caro y quizás tendrán la intención de comprar ese teléfono celular al precio de 20,000. En este ejemplo, suponemos que 35 demandantes están dispuestos a adquirir ese teléfono. Veamos ahora la fila B. En la fila B bajamos el precio de 20,000 a 15,000 pesos. Cuando los consumidores, en este caso del teléfono celular, observan que el precio disminuyó, entonces, no todos desde luego, pero más que los que al principio dijeron que iban a comprarlo, estarán ahora dispuestos a adquirirlo. Es decir, en esta fila B resulta que al precio de 15,000, 60 están dispuestos a adquirir el teléfono. Y no termina ahí. Si observamos la fila C, vemos que el precio es todavía menor, en este caso 10,000 pesos. Bueno, ya ahora más consumidores, más demandantes, al ver que el precio es la mitad de lo que había al principio, estarán dispuestos a adquirirlo. En este ejemplo, son ya 110 las personas que desean comprar a ese precio más bajo. Y por último está la fila D. En este caso, el precio del teléfono bajó hasta 5,000 pesos. La consecuencia de lo que los demandantes van a hacer es que, bueno, como el precio es el más bajo de los que hemos estado platicando, pues habrá un mayor número de ellos, de estos demandantes, que quieran adquirir ese teléfono. Entonces aquí vemos ya en este conjunto de datos, en esta tabla de demanda, vemos cómo reaccionan los demandantes. Cuando el precio disminuye, en este ejemplo, la cantidad que se quiere comprar de este producto aumenta. Aquí puse el ejemplo de que el precio disminuye, pero se puede ver al revés. Es decir, si observáramos al producto con un precio bajo y fuéramos aumentándolo, entonces la cantidad que se compraría disminuiría por la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Esta información de la tabla de demanda la podemos pasar a un gráfico. En este gráfico que les presento ahora está la curva de la demanda. Esta curva de la demanda simplemente toma la información de los consumidores, de los demandantes que vimos hace un momento, y la plasma, la dibuja en esta gráfica. Vamos a verlo.
Los economistas suelen poner en este tipo de gráfico a la cantidad en el eje de abscisas, es decir, el eje horizontal. Y en el otro eje, el eje vertical, que también se llama eje de ordenadas, se suele poner al precio. Entonces, vamos a tomar de cada fila de la tabla el par de datos que contiene y los vamos a colocar en la gráfica. Por ejemplo, la fila A tiene un precio de 20, así es que vamos al eje de precio en esta gráfica y ubicamos el valor de 20 más arriba porque es el más alto que aparece en esa tabla. Y a esa altura del precio de 20, luego se traza hacia abajo la cantidad que le corresponde, que en este caso es 35. Y eso da lugar al punto A. El punto A es una coordenada, por así decirlo. La fila B también tiene dos datos, así es que los tomamos y los ponemos en este gráfico. Desde luego que como en la fila B el precio es menor, entonces colocaremos el valor de 15 más abajo que el primero que pusimos. Y a ese precio de 15 vamos a colocar otro punto, que en este caso es el punto B, que marcará la nueva cantidad demandada. Es decir, al precio de 15, la cantidad demandada es 60. Más a la derecha que la primera cantidad que pusimos. Y así continuamos con el punto C, que corresponde a los datos de la fila C, que son 10 y 110. Los colocamos a modo de coordenada. Y por último, la fila D, que corresponde al punto D de la gráfica con los datos que contiene. Una vez que tenemos estos 4 puntos, trazamos una línea que pasa por todos ellos. Esa línea que atraviesa por los puntos A, B, C y D de este ejemplo es lo que se conoce como curva de demanda. Como pueden ver, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Es decir, que si observamos el gráfico en un trazo que va de izquierda a derecha, entonces la línea o la curva va descendiendo. Eso es una pendiente negativa. La demanda siempre tiene pendiente negativa, porque esa pendiente refleja el comportamiento de los consumidores, de los demandantes. Es decir, que la pendiente negativa de la curva de la demanda aparece porque cuando estos demandantes ven un precio elevado, quieren comprar menos. Pero cuando ven que el precio es más bajo, quieren comprar más. Así es que la pendiente y la curva de la demanda en sí misma, completa, lo único que hace es mostrarnos cuál es la lógica que siguen los demandantes. A partir de esto, podemos definir dos conceptos importantes, que son, en primer lugar, la demanda. Demanda se define como, observen cómo voy a utilizar el plural, las cantidades de un bien o factor que los compradores están dispuestos a adquirir a los diferentes precios del mercado en un periodo determinado. Es decir, la definición de la demanda es llanamente lo que ya dijimos sobre el comportamiento de los consumidores. Lo repito, es el conjunto de cantidades que quieren comprar estos demandantes a los diferentes precios que conocen. Esto se mide de acuerdo con un tiempo establecido, es decir, cuánto quieren comprar por día o por mes o por año, por ejemplo. La demanda, como está definida, corresponde a toda la curva que trazamos hace un momento. Es decir, toda la curva es lo que llamamos demanda.
Pero este concepto es diferente de otro que se conoce como cantidad demandada. La cantidad demandada se refiere a un solo punto de la curva de la demanda. Es decir, la cantidad demandada es el número de unidades específicas que los consumidores quieren adquirir a cierto precio determinado. Es decir, la demanda es toda la curva, todo el conjunto de datos. En cambio, la cantidad demandada es un solo dato. Esto quiere decir que hay diversos puntos y por lo tanto diversas cantidades demandadas que integran a la demanda. Es muy importante tener clara esta diferencia entre demanda y cantidad demandada, porque lo vamos a utilizar, este concepto, o sea, ambos conceptos los vamos a utilizar un poquito más adelante. Y si no tenemos claro cuál es la diferencia, entonces puede que se complique la aplicación en los ejercicios. Entonces les recomiendo que estudien esta parte para entender la diferencia. Además de estos dos conceptos, también vamos a platicar sobre la ley de la demanda. Esta ley es, digámoslo así, una forma de expresar el comportamiento regular de los consumidores. Aquí está la ley. Según esto, se establece que la cantidad demandada de un bien o factor varía en relación inversa a su precio. Es decir, la ley de la demanda simplemente toma y plasma en una frase cómo es la relación que ya platicamos antes. La relación entre precio y cantidad en el caso del comportamiento de los demandantes. Esta relación inversa que establece la ley de la demanda se puede observar siempre y cuando todos los demás elementos, todas las demás variables que inciden o que influyen sobre las intenciones de compra permanezcan sin cambio. Es decir, alguien me podría comentar, bueno, es que hay ciertos productos para los cuales pareciera que si el precio sube, la gente quiere comprar más. O sea, la relación no es inversa. ¿No se está cumpliendo entonces la ley de la demanda ahí? Bueno, lo que pasa es que en ese caso están incidiendo, están presentes otros elementos o variables que afectan a la intención de compra. Y eso impide que se pueda observar directamente la relación inversa que está estableciendo la ley de la demanda. Dicho de otra manera, para observar de manera clara esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, tenemos que aislar esa relación. Es decir, como se comenta aquí en el texto de la ley, tendríamos que mantener constantes las demás variables que afectan a la compra. Por cierto, los economistas utilizan una locución latina para referirse a esta condición de mantener constantes las demás variables. Esa locución es ceteris paribus. Bien, ahora vamos a platicar del segundo componente del mercado, que se refiere a la oferta y cómo se comportan quienes la integran. En este caso, estamos hablando desde luego de los agentes que quieren vender en el mercado, ya sea un bien o un factor. ¿Cuál es su lógica en este caso? Bueno, se trata de algo también relativamente sencillo de entender y que es opuesto a lo que ya dijimos acerca de los demandantes. Es decir,
Los oferentes o vendedores del mercado tienen una lógica por la cual cuando observan que el precio aumenta, entonces quieren colocar, vender más en el mercado. En cambio, si estos oferentes observan que el precio disminuye, entonces ya no se ven motivados a vender tanto y por lo tanto, valga la redundancia, disminuye lo que llevan al mercado a ofrecer. Es decir, que en este caso, la relación entre el precio y la cantidad que se quiere vender es directa. Si el precio sube, la cantidad ofrecida u ofertada también sube. Si el precio baja, la cantidad ofertada también baja. La relación es directa porque se mueven en el mismo sentido las dos variables. Igual que vimos en el caso de la demanda, ahora vamos a observar esta tabla de oferta. Tiene las 3 columnas que dijimos antes, es decir, identificamos cada dato o punto. En segundo lugar, tenemos la columna del precio, luego la columna de la cantidad. Solo que en este caso es cantidad que se quiere vender por parte de los agentes que representan a la oferta. Bien, igual, son 4 datos y los mismos 4 precios. ¿Cómo funciona esta lógica de los oferentes? Bien, cuando ellos observan que el precio del producto que se va a vender, regresemos al ejemplo del celular, es de 20,000 pesos, entonces ellos ven una oportunidad de negocio, una oportunidad para tener ingresos y ganancias. Y por lo tanto, no uno, sino varios vendedores, varios oferentes, tratarán de llevar ese producto al mercado para colocarlo, para dárselo, para vendérselo a los compradores, a los demandantes. Pero conforme el precio va disminuyendo, por ejemplo, de 20,000 a 15,000 pesos, entonces el atractivo de ganancias por vender este producto en el mercado, entonces también disminuye. Y como observamos aquí, de la fila A, donde el precio era 20,000 y donde se ofrecían 180 teléfonos celulares, ahora disminuye en la fila B. Cuando el precio bajó a 15,000, solo se llevaron al mercado 165 teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque ya no es tan atractivo, ya no es negocio, ya no te deja tantas ganancias como al principio. Y esto sigue así, es decir, cuando pasamos a la fila C, cuando el precio baja de ese teléfono, baja a 10,000, entonces ahora solo 130 están dispuestos a vender. Y por último, cuando el precio cae hasta 5,000 únicamente, ya solo 70 son los que quisieran vender teléfonos celulares en ese mercado. Vamos ahora a poner la gráfica. Con esta información creamos ahora la curva de oferta. La idea es la misma que vimos en el caso de la demanda. Es decir, tenemos los dos ejes que ya platicamos, es decir, en abscisas las cantidades y en ordenadas los precios, y tomamos la información de cada fila. La fila A, que tiene un precio de 20 y una cantidad de 180, es ubicado, en cuanto a esos dos datos, en la coordenada que le corresponde. Es decir, el punto A, que está marcado aquí en esta gráfica, implica el precio de 20 y la cantidad de 180. Tomamos los datos de B y los colocamos en este punto B que aparece en la gráfica, es decir, precio de 15 y cantidad de 165. Y así hacemos con los demás puntos. C es el precio de 10 y cantidad ofertada de 130, y
D es precio de 5 y cantidad ofrecida de 70. Ya que tenemos los 4 puntos ubicados en este gráfico, trazamos la línea que atraviesa por ellos. Esa línea es la que se conoce como curva de oferta. Se puede ver que la curva de oferta es diferente de la curva de la demanda que vimos hace un rato. La curva de oferta, para empezar, tiene pendiente positiva. Es decir, que si nosotros vemos el gráfico de izquierda a derecha, vamos a ver que esa línea, que esa curva, es ascendente. Eso es una pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva la curva de oferta? Porque refleja la lógica de los oferentes. Quienes quieren vender más, o sea, quieren ofertar una cantidad mayor cuando el precio es más alto. Pero si el precio disminuye, entonces quieren vender menos. Entonces, la relación directa entre precio y cantidad ofrecida da lugar a la pendiente positiva de la curva de oferta. Ahora vamos a definir el concepto de oferta y cantidad ofrecida. En primer lugar, oferta utiliza también el plural, es decir, la oferta son las cantidades de un bien o factor que los vendedores están dispuestos a colocar a los diferentes precios del mercado en un periodo determinado. Es decir, la oferta es todo el conjunto de datos de esos vendedores, igual que la demanda fue todo el conjunto de datos de los compradores. Gráficamente, la curva de oferta es equivalente al concepto de oferta. Es decir, la oferta es toda la colección de puntos que integran a la curva de oferta. Pero este concepto es diferente del otro que se conoce como cantidad ofrecida o cantidad ofertada. Así como la oferta es todo el conjunto de datos, la cantidad ofrecida es solo un punto en particular. Es decir, la cantidad ofrecida es el número de unidades específicas que se vende a cierto precio. Eso es un punto de la curva. Claro, no solo uno, sino cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Y la colección completa de los puntos, o sea, todos los puntos juntos, son la oferta. También hay que entender la diferencia entre estos dos conceptos porque nos va a servir para los ejercicios que vendrán después. Ahora vamos a definir la ley de la oferta. Esta ley se parece mucho a la de la demanda, pero las palabras clave son diferentes, igual que los dos conceptos que acabamos de ver anteriormente tienen sus correspondientes en la demanda. En este caso, la ley de la oferta va así. La cantidad ofertada de un bien o factor varía en relación directa a su precio. Ceteris paribus. Recuerden que ceteris paribus significa que todas las demás variables o factores que afectan, en este caso, a la venta del bien o factor, deben permanecer constantes para observar la relación. En este caso es relación directa. Eso es lo que establece la ley de la oferta. Entonces, la demanda y la oferta son conceptos opuestos, pero complementarios. Opuestos porque cada uno refleja el comportamiento, la lógica
de los agentes económicos que tienen objetivos distintos en el mercado. Por un lado, los compradores y por otro lado, los vendedores. Pero al mismo tiempo se complementan, porque como vamos a ver enseguida, estos agentes, esta demanda y oferta, interactúan para llegar a un acuerdo y realizar el intercambio. Hablemos entonces del equilibrio. El equilibrio de mercado es esta situación en la que oferentes y demandantes platican, intercambian información y finalmente llegan al acuerdo para realizar el intercambio. Ya habíamos platicado que gráficamente se suele representar al mercado de esta manera. Primero, trazamos una línea horizontal que es el eje de abscisas. En ese eje vamos a poner las cantidades de lo que se va a intercambiar, ya sea un bien o un factor productivo. En el otro eje ponemos los precios en ordenadas, como estamos viendo aquí. Es muy importante tener claro, como vimos antes, que en estos ejes no ponemos un solo precio o una sola cantidad, sino todas las cantidades y todos los precios que los agentes observan y manifiestan. Por un lado, los vendedores y por otro lado, los compradores. Bueno, antes vimos a la demanda como curva y a la oferta como curva por separado. Ahora vamos a tomar las dos curvas y las vamos a poner en un solo gráfico. Esto se puede hacer porque los dos conceptos, es decir, la curva de la demanda y la curva de la oferta, tienen las mismas variables, precios y cantidades. Solo que en el caso de la demanda son cantidades que se quieren comprar y en el caso de la oferta son cantidades que se quieren vender. Vamos a poner la información. Primero trazo a la demanda. Como pueden ver, como vimos antes, se trata de una línea con pendiente negativa porque refleja, como ya dijimos, la relación inversa entre precio y cantidad demandada. También quiero aclarar que en este caso estoy usando una recta para representar a la demanda, que es la forma funcional, la forma gráfica más sencilla, más simple que podemos usar para este fin. De hecho, más adelante resolveremos ejercicios con rectas representando a la demanda y también a la oferta. Ahora la voy a trazar. Aquí está. Como ustedes pueden ver, la oferta es esta línea con pendiente positiva, tal como dijimos hace un momento. Debido a que oferta y demanda tienen pendientes opuestas, es decir, la demanda pendiente negativa y la oferta pendiente positiva, entonces terminan cortándose, cruzándose en cierto punto. Los economistas le llaman a este punto equilibrio. Es el equilibrio del mercado. Gráficamente corresponde al punto de cruce entre la curva de oferta y la curva de la demanda. Ese equilibrio es el acuerdo al que llegan los oferentes y los demandantes para realizar el intercambio. Es decir, en ese punto se define, por un lado, el precio que se va a cobrar y a pagar por lo que se intercambia en este mercado. Es el precio por unidad. Además del precio que se acuerda, también surge el otro dato, que es la cantidad, es decir, las unidades totales de lo que se va a intercambiar. Este precio y esta cantidad surgen de manera, digámoslo así, directa en aquellos mercados donde oferentes y demandantes pueden negociar directamente, cara a cara, regatear.
Pero hay otros mercados más grandes, más impersonales, más formales, en los que no se permite o no es fácil esa negociación entre comprador y vendedor. Pero sí se da este proceso de acuerdo en esos otros mercados en el conjunto de los compradores y el conjunto de los vendedores. En cualquiera de los dos casos, ya sea en la negociación cara a cara o en esta especie de, digámoslo así, estira y afloja entre los demandantes y los oferentes en conjunto en el mercado, en ambos casos, repito, se trata de llegar al acuerdo. El acuerdo implica el intercambio. Si observamos intercambio en un mercado, entonces podemos decir que efectivamente existió ese acuerdo. Y esto ocurre en todos los mercados que conocemos. Cuando vamos a una tienda y tomamos un agua purificada y vamos a la caja y pagamos, bueno, estamos realizando un intercambio. La tienda nos da el agua y nosotros le damos dinero a cambio. O cuando pasa algo similar en una empresa que vende computadoras, bueno, la gente compra computadoras, está realizando el intercambio, está llegando a un acuerdo con la empresa y paga por ello. Y también pasa en los mercados de factores, como por ejemplo cuando una persona ofrece su capacidad física e intelectual para dárselo a una empresa. O sea, la empresa requiere a una persona con ciertas habilidades profesionales y esta persona las tiene. Así es que intercambian esa fuerza de trabajo, ese capital humano, digámoslo así, lo intercambian dando, por otro lado, por parte de la empresa, un pago también, que en este caso se denominaría salario, por ejemplo. Entonces, no importa el tipo de mercado, se intercambian porque se llega a acuerdos y se establecen precios por ese intercambio. Bien, entonces esto es lo que llamamos equilibrio. Y esta gráfica representa al mercado completo. Ahí vemos en esas líneas que, bueno, son tan simples en su trazo, allí están representadas todas las intenciones de compra, todas las intenciones de venta y el acuerdo al que finalmente llegan estos agentes económicos. En esta diapositiva tenemos pues la definición de esos últimos dos componentes del mercado, que son el precio de equilibrio o precio de acuerdo y la cantidad de equilibrio. Como dijimos gráficamente, ese equilibrio, que implica precio y cantidad, se obtiene del cruce entre la curva de oferta y la curva de la demanda. Más adelante utilizaremos las rectas, como ya dije, para representar a la oferta y la demanda y encontrar ese equilibrio. Mientras tanto, recordemos, porque ya lo habíamos platicado en un tema anterior, que el precio de equilibrio es, en términos monetarios, en el caso, en los ejemplos que estamos usando, es decir, el dinero que se da a cambio de cada unidad del bien o factor que se está intercambiando en el mercado. Es decir, retomemos el ejemplo del agua purificada. Si se pagan 10 pesos por esa botella de agua purificada, entonces ese es el precio de equilibrio. A eso se refiere el precio de equilibrio, a cuánto se paga por cada botella. En cambio, está también la cantidad de equilibrio, que es el complemento del precio en ese punto. La cantidad de equilibrio se refiere al número total de unidades, en el ejemplo del agua purificada, el número total de botellas que se intercambia en un momento determinado, es decir, el número total de unidades o botellas que se intercambia al día o a la semana o al mes, por ejemplo. Entonces, estos son los últimos dos componentes del mercado que tenemos que definir. Hasta aquí es la parte
conceptual. En un siguiente video vamos a platicar y vamos a resolver ejercicios relacionados con oferta, demanda y el cálculo del punto de equilibrio.